supervisión un poco en práctica, ¿no? No sé cómo decirlo ahora, pero el rol del analista, ¿no? Cuando lleva un caso a control, ¿no? Y a lo mejor también por ahí Sebas trae, no sé, viñetas justamente con los analizantes, no lo sé. Así que, pues Sebas, un gusto tenerte por acá. Gracias a todos los que se quedaron el día de hoy por aquí. Y bueno, pues te doy la palabra, mi querido Sebas. ¿Me escucha? ¿Ya se me escucha? Se te escucha. Yo no me veo. Sí, bueno. Bueno, en principio, agradecer el espacio, ¿no? Estamos, bueno, agradecerte a vos por la invitación, a tu colega. Bueno, valorar el trabajo que hicieron, ¿no? En lo que se nombró, en la publicidad que hicieron, en el trabajo que hicieron como el marco latinoamericano, ¿sí? Bueno, lo que estuve en todas las ponencias, la tuya, la de tu compañero, la de Fabri y la de Marcelo, que son colegas y compañeros de investigación, así que trabajamos juntos. Y lo que estuvo bueno es que si hacemos un hilo, estamos hablando bastante de lo mismo. Vamos a hablar bastante de lo mismo, o sea, vamos a llegar a puntos en comunes, y eso es interesante porque justamente lo que apunta a la formalización me parece es a poder dar cuenta de lo que hacemos, ¿no? Entonces, de que aunque nos repitamos, aunque lleguemos a puntos en común, bueno, lo que está bueno es eso justamente, que estamos tratando de formalizar, ¿sí? Bueno, dentro de, bueno, Gracias, agradeciendo y valorando el trabajo que hicieron ustedes, dentro de lo que se nombró como el marco latinoamericano, y a mí lo que me interesa justamente es pensar el marco, porque por lo que estamos viendo, por lo que estamos pensando, por lo que tanto Fabri como Marce empezaron a introducir, es justamente que uno piensa, uno escucha o uno desea justamente a partir de un marco, que mis compañeros le llaman estructura, el otro, ¿sí? Entonces me parece que es interesante pensar dentro del psicoanálisis justamente algunas discusiones epocales para pensar el marco, cosas que dentro del marco, entonces, si nos permite pensar, escuchar y desear, es porque el marco limita también, ¿sí? Entonces, para introducirme, lo que pensaba es, bueno, el psicoanálisis hoy, dentro del marco actual, epocal, hay cosas que tiene que pensar, ¿sí? Más dentro de un marco latinoamericano, un marco donde el psicoanálisis intenta pensarse a sí mismo. O sea, pensarse a sí mismo quiere decir pensar en su epistemología. Más allá de discutirle la psicología, o discutirle la autoayuda, las diferencias que tenemos, también está bueno pensar las discusiones dentro del mismo psicoanálisis. Entonces, dentro de ese marco me parece que es muy interesante pensar, por ejemplo, lo que sería, yo puse 3 puntos, ¿no? La cuestión de género, la cuestión de lo que llamaría hegemonía intelectual, o hegemonía del psicoanálisis, y algo que llamó la clase, ¿sí? También, bueno, como por ser el último exponente de todo lo que venimos hablando, estaría bueno que cuando quieran, cuando se tengan ganas, poder dialogar, que no se haga un monólogo, que esto no sea solamente un monólogo, una exposición, sino que podamos, ya que estamos al final, que están aguantando hasta este momento, poder dialogar y pensar juntos, ¿sí? Entonces, bueno, me parecía que dentro del marco, un marco latinoamericano, un marco donde se está pensando un nuevo psicoanálisis o una nueva perspectiva, que claramente tiene que ver con lo clínico, bueno, justamente introducir discusiones epocales como la del género. Si bien
la discusión está en el tema de la identidad, esto que hablaba Fabri. Las discusiones de géneros tienen, son, en la sociedad hay una política de género, ¿no? A lo que quiero ir es que no estoy hablando de introducir a las discusiones de géneros como por introducirlas, sino para abrir, para discutir lo que de la epistemología psicoanalítica no permite escuchar los padeceres, los sufrimientos que tienen, por ejemplo, hoy, justamente la política de género. Me parece que lo interesante es abrir esas discusiones, invitar a personas que están trabajando sobre el tema, psicoanalistas inclusive hay muchos, que pueden introducir esta cuestión para discutir la epistemología psicoanalítica, cómo se concibe, cómo se piensa las cuestiones de género. Y bueno, ¿para qué? Porque vamos a escuchar, vamos a pensar y vamos a desear dentro de un marco. Entonces justamente el marco nos va a limitar, nos va a permitir lo posible o lo imposible de pensar. Entonces me parece que es algo interesante para introducir. Como por ejemplo también la discusión feminista. ¿Sí? Que sí, ¿por qué? Porque podemos caer, podemos pisar el palito como psicoanalistas, como una epistemología psicoanalítica, en producir, a partir de nuestra epistemología, en histéricas. Sin escuchar, sin habilitar lo que es el padecer de identificarse al género, por ejemplo, mujer. ¿Sí? Entonces son cosas que me parece que son interesantes. Por esto mismo, porque si hablamos que a nosotros como psicoanalistas lo que nos interesa es que no pensamos desde el yo, no pensamos no deseamos desde ahí y no gozamos desde ahí, sino que gozamos, pensamos y deseamos desde la estructura, justamente el marco de la estructura. Entonces, habilitar qué se puede pensar dentro de esa estructura. ¿Sí? Ese es el punto 1, que es lo que yo llamo género. Pero no porque el género hay que meterlo, porque eso es como cliché. La discusión de género, o la diversidad, o la discusión de género, la discusión feminista, digamos. No por cliché, sino porque hay padecer ahí. Hay cosas que escuchar. ¿Sí? Si no, terminamos siempre hablando de lo mismo, que la mujer no quiere ser madre porque tal cosa no puede posicionarse como objeto, para no terminar siendo un productor de histéricas, ¿sí? De que no se puede escuchar de otra manera que no sea eso mismo, son todas histéricas, ¿sí? Eso es lo que interesa. Entonces es una discusión no tanto bueno, hay que meter la discusión o hay que darle lugar, sino que hay que cambiar la epistemología, la forma de pensar en el psicoanálisis. ¿Sí? Como el fantasma de la mujer es masoquista, por eso se queda con un hombre golpeador. Por eso tal cosa, por eso no se puede posicionarse en tal lugar, en el lugar de madre. ¿Sí? Como si fuese el lugar de madre, un lugar natural. Que esto lo tocó Fabri también. ¿Sí? La naturaleza del ser. También con el tema de los goces, o de las satisfacciones, o qué se goza. Por ejemplo, no llevar todo el tema de la genitalidad, el tema de se goza con el pene, se goza con la vagina, o se goza con el ano, por ejemplo, ¿no? Como le decimos en Argentina, con el culo. Que también hay otros goces, que se pueden escuchar sin la necesidad de patologizar. Por ejemplo, también hay asexuados. Existe. ¿Sí? También hay gente que goza con la mirada, hay gente que goza con la voz, hay gente que goza con el brazo, y que el psicoanálisis no sea un lugar de patología de esas voces. ¿Sí? Que me parece que es interesante pensar también. ¿Sí? Pero ya a nivel epistemológico, cómo armamos conceptos, ¿sí? Y la relación de esos conceptos. Después, en un segundo punto, el primero era el género, el segundo es la hegemonía intelectual o la hegemonía
a lo que le llamo psicoanalítica, que es introducir y fomentar la producción latinoamericana, justo en el marco. Hay, para mí, empieza a pasar que hay una producción latinoamericana que está discutiendo con una producción que es más eurocentrista, un psicoanálisis más eurocentrista, ¿sí? Entonces lo que me interesa es esto, valorar la producción autorial, ahora voy a ir a lo autorial, de este psicoanálisis que se empieza a producir. ¿Qué hay? Discusión dentro del psicoanálisis, que es una discusión dentro del mismo psicoanálisis, donde aparecen autores, porque está el tema de lo que veníamos hablando antes, que nombró Marcelo y Fabri también, el tema de la autoría. La autoría, claro, hay que prescindir del autor para no convertir al autor en la garantía de verdad, puedes saber. Pero eso no quita que hay autores, porque el autor, yo lo pienso así como lo piensa Foucault, por ejemplo, que es el autor es el que puede producir un cambio de discurso, el que puede cambiar la manera de pensar, una realidad, como lo fue Freud en su momento, con lo inconsciente, como fue Lacan, inclusive con el mismo Freud, pensando el inconsciente desde otro lugar. Son autores que cambian la forma de pensar, la realidad, ¿sí? Entonces, hoy el mismo Marcelo Augusto Pérez, y los mismos que estamos exponiendo, Fabricio, Bruno Bonoris, Félix Montiel. Hay un montón de autores, y más que me olvido, que no puedo citar acá, pero bueno, hay un montón de autores que están discutiendo, ¿sí? Por ejemplo, la misma Narela, que se conoce por Instagram como psicoanalista rancios, también articulando con lo que veníamos hablando de la cuestión de género. Entonces que empiezan a pensar y discutir desde la epistemología del psicoanálisis. Que también me parece interesante empezar a valorar y dar cuenta de que hay autores latinoamericanos que empiezan a producir y discutir el psicoanálisis, la epistemología del psicoanálisis. Y bueno, y también otro elemento que yo le llamo a la clase, que es el valor del psicoanálisis, pero el valor en tanto al dinero, ¿sí? Cómo se juega el dinero en tanto psicoanálisis. Nosotros sabemos que el dinero tiene una función en tanto transferencial, pero que no sea solo el valor del dinero, lo que se pueda pagar, lo que haga o lo que permita dar cuenta de si el análisis puede ser bueno o no. La pregunta es, ¿con qué pretendemos que se pague un análisis? ¿O con qué pague el analizante un análisis? ¿Sí? Y que no siempre tiene que ver con el dinero, con lo que se pueda pagar, que el valor pasa por otro lugar también. A eso me refiero con la clase. Entonces, estos tres puntos, género, la hegemonía intelectual o hegemonía psicoanalítica y lo que es la clase. ¿Con qué paga? ¿Con qué se pretende pagar? ¿O qué es lo que tendría que pagar? ¿O qué es lo que el valor de un psicoanálisis? Que no se reduce al tema del dinero, porque el dinero entraría al final como un significante más dentro del análisis, ¿sí? Entonces, el dinero no es igual a mejor o peor análisis, ¿sí? Sino que se pretende pagar con otra cosa. Que un poco estuvieron ubicando tanto Fabri como Marcelo con qué se pretende pagar en un análisis. En el caso que contó Fabri, justamente con qué se pretende pagar, ¿sí? Que ya no va por el dinero, sino que el dinero es un significante más que entra dentro de la transferencia, pero no se pretende que eso sea el pago. Bueno, terminado eso, porque lo que me interesaba es marcar, es justamente que el marco
dentro de este marco latinoamericano hay cosas que pensar, que el marco nos va a permitir pensar o no cosas. Y estas son 3 cosas que me interesarían que pensemos. Para producir un psicoanálisis, o sea, que no termine siendo, como se dice muy comúnmente, rancio, o hegemónico, o funcional a ciertos ideales epocales también. Mi tema hoy era de la teoría a la práctica, ¿no? Entonces, como ir de la teoría a la práctica en el contexto de la supervisión y el control del análisis, o el análisis de control que se llama. La supervisión me hace ruido, para llamarlo, como si hubiese que la función del supervisor, el que supervisa, sería una visión general del caso, ¿sí? Como si tuviese una visión súper. Y análisis de control como si se pudiese controlar. Entonces ahí ya me empieza a hacer ruido, que justamente y entonces prefiero llamarlo de otra manera, que es análisis de la función del analista. Lo que hace lo que llamamos, entre comillas, supervisor, o lo que es un análisis de control, lo podríamos llamar análisis de la función del analista. Entonces, lo interesante empezar a marcar acá es justamente lo que es la función del analista. ¿Sí? Sí, lo que vamos a controlar, a supervisar, que yo prefiero nombrar como análisis de la función, o función de la función, ¿sí? Del analista, es pensar que justamente la función, en Lacan, se escribe f, entre paréntesis, x, y a lo que nos introduce Lacan es justamente a una escritura, a una forma de pensar la función que tiene que ver con la matemática, ¿sí? La matemática y la teoría de conjuntos. Una función, Lacan es muy específico siempre en eso, que es la función del deseo de la madre, la función del nombre del padre, la función del síntoma, la función del falo, la función del deseo del analista, la función del analista. O sea, que ya solamente llamarlo función nos introduce a una epistemología, ¿sí? Una función nosotros podemos llamar, que la podemos definir como es producir una relación, que tiene que ver con teoría de conjuntos. Un conjunto con otro conjunto y la relación que se puede establecer a partir de ahí. Entonces ya podemos empezar a pensar en qué lugar, en qué ámbito nos está ubicando Lacan. Es dentro del campo de las matemáticas, de la topología, de la teoría de conjuntos, ¿sí? Y las relaciones. Entonces, bueno, una función es definida matemáticamente como una maquinaria que produce relaciones de 2 conjuntos. Entonces aquí lo que me interesa ubicar es que hay diferentes psicoanálisis. Cuando nosotros hablamos de psicoanálisis, no podemos caer en la cuenta de que hay un psicoanálisis. Esto también ya se lo dijo muchas veces en esta conferencia que dimos, todos juntos. O sea que hay los psicoanálisis, hay diferentes psicoanálisis, entonces la función del psicoanalista es diferente dependiendo del psicoanálisis que se practique. Entonces, por ejemplo, en un psicoanálisis que se pretende ser neutral, que la función del analista es neutral, lo que nos está diciendo, de alguna manera, es que lo inconsciente es de un individuo. Es lo que Marcelo nombró muchas veces como el homúnculo. Como si lo inconsciente sería algo que trae el analizante en su interior, su inconsciente, su deseo, y que el analista, neutralmente, porque tiene que ser neutral para no contaminar el material, ¿sí? El dispositivo, para poder dar cuenta de un inconsciente interior, ¿sí? Entonces, eso es una función. Hay funciones distintas dependiendo del psicoanálisis. Después hay otra función, que es la función poética, que ahí la podemos identificar más al psicoanálisis milleriano, que es que ellos suponen que, bueno, que hay un real más allá del sentido. Entonces el analista tiene que poetizar, tiene que romper el sentido
para que el paciente conecte con un real puro, con un real más allá del sentido, más allá del inconsciente inclusive, para llegar al sinsentido. Entonces ahí tenemos otra función. Entonces por eso el analista puede tener una intervención poética donde el analista y el analizante tienen que llegar al sinsentido. Por eso hay casos donde hay analistas donde pueden, por ejemplo, interpretar apabullando a su paciente o tirando palabras raras, porque la idea es romper el sentido y conectarse con un sinsentido, y con esta cuestión famosa de que el otro no existe, de que al final todo es una construcción fantasmática del neurótico. ¿Sí? Entonces la idea hoy es pensar otra función, otra propuesta de función, que es la que venimos trabajando. Pero bueno, dentro de la supervisión, que es el tema que me convoca a mí, que no quita también que tenga que ver con la clínica, con lo que hace un analista en su clínica. Hace un tiempo, no hace mucho, escribí algo que dice así: ¿qué pasa cuando el análisis de control o el análisis de función del analista se escribe sobre la superficie de la cinta de Moebius? ¿Qué se controla? ¿De quién la angustia? ¿De quién el síntoma? La cinta de Moebius le permitió a los matemáticos resolver problemas que eran imposibles con la geometría euclidiana. En nuestra epistemología lacaniana viene a resolvernos dificultades teóricas y habilitar una práctica clínica. Acá hay algo interesante, porque cuando estamos hablando de la cinta de Moebius, lo que estamos introduciendo es un objeto matemático que le permitió a la matemática resolver dificultades, problemas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo escribir el caso, ¿sí? El caso en tanto analista, ni el caso en tanto supervisor, en una estructura o en la otra. Si yo escribo un caso, por ejemplo, el caso tanto clínico como el caso de la supervisión dentro de una estructura que sería cilíndrica, o en lo que sería la geometría euclidiana, tengo una dificultad, porque hay problemas que no voy a poder resolver, por ejemplo, como dónde está el inconsciente, de quién es lo inconsciente, de qué va el síntoma, de quién es la angustia, ¿sí? Y aquí les voy a mostrar, no sé si se ve, esto es un cilindro. Esto es un cilindro, es una forma geométrica, donde la particularidad de este objeto es que tiene un lado y tiene otro lado, o sea, tiene un interior y tiene un exterior. ¿Sí? Si yo pongo el analizante de un lado y el analista del otro, lo que tengo son dos lugares, dos lados. ¿Sí? Acá lo que quiero decir es, por ejemplo, en la matemática, ¿qué le permitió resolver? ¿Qué problemas le permitió resolver? Hay paradojas que se presentaban, si se pensaban desde una estructura, por ejemplo, si se quería resolver una paradoja famosa de las tres casas con los tres servicios de luces. Los tres servicios, hay luz, gas y agua. Y la idea era poder conectar las tres casas y los tres servicios sin que las líneas se crucen. Y si yo la escribía, si se escribe dentro de una superficie cilíndrica como esta, o un plano, lo que no permite es que de ninguna manera es un imposible que se pueda pasar los tres servicios a las tres casas sin que se crucen lo que se llamaría los vértices, ¿no? Y las aristas, o sea, las aristas, que se cruzan las líneas. Sí o sí se cruzarían. Para resolver ese problema, se crea otro objeto, que es la cinta de Moebius. La cinta de Moebius, a diferencia del cilindro, tiene la particularidad de que tiene una cara y un borde. Entonces, a lo que vamos es que, dependiendo de dónde se escriba, en qué superficie se escriba la problemática que estamos pensando, nos va a permitir resolver problemas. ¿Sí? Entonces, en la matemática, la cinta de Moebius
permite escribir sobre su superficie dificultades, problemas, que en otra espacialidad y en otra temporalidad no se podría. ¿Sí? Entonces es eso lo interesante, que lo que hace la geometría en tanto topológica es permitirnos pensar otra interioridad, otra exterioridad, el espacio y el tiempo, y también la descontinuidad y la continuidad. Entonces, resolver problemas que tenemos en la clínica. ¿Sí? Entonces, como decía, como había escrito, si lo escribo en una geometría euclidiana, me va a permitir, y voy a tener una dificultad. Si lo escribo en otra, por ejemplo en la topológica, voy a tener una resolución y otras dificultades. Para Lacan, la estructura es topológica. ¿Sí? Se tiene que escribir dentro de una estructura topológica. Entonces, bueno, acá vienen las preguntas. Entonces, ¿dónde está lo inconsciente? ¿Qué es el síntoma? ¿De quién es la neurosis? ¿De quién es la angustia en el dispositivo? ¿La transferencia? Etcétera. Si yo describo una geometría en un objeto geométrico euclidiano, en este cilindro, voy a tener la dificultad y voy a tener que pensar el inconsciente como de un lado, y el analista del otro, el analizante de un lado, y el analista del otro, el inconsciente, como del lado del analizante, como el síntoma del lado del analizante, la angustia del lado del analizante, ¿sí? Porque tengo una limitación. Entonces, con la topología de Lacan, la estructura como una topología, Lacan nos permite pensar que hay algo que se puede pensar de otra manera, que justamente el inconsciente es la producción entre lo que es el significante analista y el significante analizante. Que la angustia se puede jugar entre medio del analizante y el analista. Que el síntoma es el síntoma del dispositivo, o sea, entre el analizante y el analista. Y de que la neurosis se juega en ese terreno. ¿Sí? Que es entre el analizante y el analista. Y que el sujeto del que le interesa al psicoanálisis es el sujeto que está entre el analizante y el analista. Pero si yo no pienso de una estructura topológica, todas estas cosas son imposibles. ¿Sí? Entonces, la estructura me permite resolver problemas, ¿sí? Y habilitar otras formas de pensar. ¿Sí? Entonces, bueno, acá agrego en el escrito, dice, las superficies trabajadas por Lacan están para poder escribir sobre ellas y permitirnos pensar lo posible y lo imposible del caso. Porque ahí está la cuestión, porque articulando un poco con lo que venía diciendo al principio, el marco nos va a permitir pensar lo posible o lo imposible. Si bien podemos pensar que hay un imposible lógico, que es lo que hablaba Marcelo y lo que hablaba Fabricio, no pensar, no subestimar que también la misma estructura, el marco que nosotros planteamos, nos permite pensar lo posible y lo imposible. ¿Sí? Porque pensamos a partir de una estructura. Hay que pensarlo como si fuese el marco de una ventana o el marco de un espejo, de lo que se puede ver, de lo que no se puede ver, de lo que se puede escuchar, de lo que no se puede escuchar, de lo que se puede desear o de lo que no se puede desear, porque el marco limita. ¿Sí? Entonces es interesante abrirlo. Entonces, en supervisión, cuando se llega a supervisión, o análisis de control, o análisis de la función del analista, acá lo interesante es que empezamos a ubicar ya, por la estructura topológica, que lo que le hace ruido al analista, que va a supervisar, es la transferencia. ¿Sí? Con lo que va en el bolsillo es con su lugar como analista, y lo que tiene que soportar que es la transferencia. Entonces, lo que vemos es que lo que el analista padece, de lo que sufre o de lo que le hace síntomas, de lo que le hace ruido, es su lugar dentro del análisis.
Y lo que supervisamos es eso, ¿sí? Lo que se llamaría la función del analista. Nosotros dijimos que la función del analista es una función en tanto matemática que tiene que ver con relacionar relación de conjuntos, ¿sí? Que su función es esa. Acá hay algo que quiero mostrarles, no sé si se ve, lo voy a mostrar. Si se ve, esto es el famoso grafo del deseo en Lacan. Si nosotros tapamos la parte de arriba, lo que tenemos acá abajo es, Lacan le llama significado del otro y el A. Acá en Lacan lo que ubica es el síntoma, ¿sí? Y lo que nos viene a decir es que aquí lo que podemos ubicar es el lugar del enunciado. Y del lado del enunciado lo que tenemos que ubicar es el yo hablo, ¿sí? Yo hablo. Acá sería el paciente hablando de lo que cree que le pasa, de lo que él tiene registro de lo que le pasa. Y este es el lugar del enunciado, el yo hablo, podemos decir. Y lo que le interesa marcar a Lacan es que el analista, en su función, tiene que producir otro piso, que es el piso de arriba del grafo del deseo, que es donde del yo hablo pasar al eso habla. Entonces lo que vemos aquí, que la función del analista tiene que ver con romper algo de lo que podríamos pensar lo individual. Justamente lo que Marcelo y Fabri hablaban de el individuo, el homúnculo. Del yo hablo al eso habla, que hay algo que habla en el padecer del paciente. Eso habla quiere decir que hay una estructura que está hablando, ¿sí? Esto que venimos del marco, y el marco lo da la estructura, o sea, la estructura significante, que también lo dijo Benja hoy, ¿no? Que a nosotros nos interesa el significante. Entonces los significantes ordenados producen lo que es el saber. Y a partir de ese saber es lo que se puede pensar, lo que se puede desear, de lo que se puede escuchar. Entonces la función del analista es relacionar elementos. ¿Ven? En el grafo del deseo la función del analista es la relación de elementos. Esa es la función del analista. La relación de elementos de un conjunto del otro. Entonces lo inconsciente ya no es, como en Freud, o como los post-freudianos, una neutralidad, donde hay que esperar que el inconsciente se manifieste, sino que es una producción. Es la producción, el analista tiene que producir lo inconsciente vía su interpretación, vía su intervención, vía su pregunta, para producir del yo hablo al eso habla. Hay algo que habla en mí, que es la estructura. ¿Sí? Por eso el deseo es el deseo del otro. Deseo en tanto estructura. No deseo a partir de un deseo interior. No tengo un deseo interno. El deseo es su interpretación, dice Lacan también muchas veces. Entonces lo que necesitamos es que se pierda la individualidad, la identidad. ¿Sí? Lacan muchas veces dice, para definir, por ejemplo, la pulsión, Lacan dice, la pulsión es el eco de que en el cuerpo hay un deseo. El neurótico, cuando habla, dice, siente que le pasa a él en su cuerpo. ¿Sí? Que lo que sufre en su cuerpo, que es verdad, lo sufre en su cuerpo. Pero lo que a nosotros nos interesa es que justamente es el eco, ese es el eco, porque el decir está en otro lugar, está en el lugar de la estructura. Si es el eco, es que el decir viene de otro lugar, el lugar de la estructura. ¿Sí? Por más que el paciente o bueno, el que viene a análisis sienta que le está pasando a él, lo que no puede escuchar es que eso es el eco, de que viene desde otro lugar. Que eso es lo que tiene que producir el analista, esta relación, ¿sí? Relacionar elementos. Esa es la función del analista. Una función de relacionar elementos para producir justamente esto, que es que nosotros podemos pensar que la pulsión viene del cuerpo individual, viene de mi interioridad, y justamente viene desde lo más, podemos decir, desde lo exterior.
viene desde otro lugar, que es lo que Lacan intenta ubicar como un decir. Eso habla. Que lo que eso habla quiere decir la estructura habla. La estructura significante. Que los significantes ordenados es lo que llamamos el saber. ¿Sí? Otra cosa que había escrito, que me interesa ubicar. La estructura en Lacan es topológica. Permite pensar la espacialidad, temporalidad, interioridad, exterioridad, continuidad, discontinuidad desde otra geometría, acorde para explicar, resolver problemáticas teóricas y clínicas. Y el grafo del deseo, sujeto, pongo, porque para mí el grafo del deseo puede ser también pensado como el grafo del deseo / sujeto, lo que nos permite pensar es el enunciado y la enunciación, justamente lo que venía diciendo. El paciente enuncia desde el yo, le pasa desde su lugar, desde su individualidad, y la enunciación es justamente llevarlo al lugar donde una estructura habla, no el yo, sino que algo habla en él, que son los significantes que el analista va a organizar y va a ubicar como lugar del saber. En la cinta de Moebius, que es otro objeto topológico, el saber y la verdad. En los toros, la demanda y el deseo, y la inyección de otra edad. En el Croscap, el fantasma. Todas estas estructuras tienen en común ser topológicas, que Lacan intenta dar cuenta de los cortes que el analista debe hacer como función del analista para producir la superficie. Acá lo interesante, lo que estamos tratando de introducir, es que el analista tiene que producir la superficie. Y esa superficie es topológica. A partir del corte, el analista, que el corte quiere decir el corte significante, producir lo que es la superficie que va a dar cuenta para capturar algo del orden de lo real, del orden de lo que llamamos el objeto en falta. Acá hay algo interesante que se vino diciendo, que yo no estoy muy de acuerdo, que se necesitan, por ejemplo, 2 significantes para capturar algo del inconsciente. Para mí no. Se necesitan 4 elementos. Yo tengo un significante 1, tengo un significante 2, y puedo dar cuenta de una relación. Pero para poder ir a la otra escena, lo que Freud llama la otra escena, necesito otros elementos. Por ejemplo, viene mi paciente y me dice, yo tomo mucho. ¿Y por qué tomas mucho? Porque tomar mucho es ser macho, entonces tomar mucho es igual a ser macho. Tengo un S1, tomar mucho, el S2, ser macho, ¿sí? Eso me hace macho. Ahí no logré todavía producir algo del orden de lo inconsciente. Yo necesito preguntarle, ¿y qué carajo tiene que ver, o qué tiene que ver ser macho con tomar mucho? Necesito ir a producir otra vuelta más, que en Lacan se llamaría el 8 interior. Y ahí recién puedo capturar lo mínimo que hace un analista, para poder empezar a construir una cadena. ¿Sí? Bueno, el 8 interior da cuenta de lo mínimo que se necesita en un análisis para producir lo real a partir de los cortes significantes, las vueltas, las torsiones, mínimas que se deben dar para poder interpretar. Y en definitiva, para poder formalizar lo que hace un analista en su función, y con la función de deseo del analista, para poder decir, poner en movimientos X. Porque si la función del analista se escribe F, entre paréntesis X, lo que el analista en su función pone a jugar dentro del análisis, justamente es la X, que es una letra que Lacan llamó objeto A, y que podemos decir producir lo real. Entonces, bueno, volviendo a lo que sería la supervisión, en la supervisión lo que vemos, si el analista en supervisión lo que trae es su angustia o su problemática en la lectura del caso, lo que vemos es que la dificultad en la función del analista, en lo que está, justamente es en la función de producir la X, poner a jugar la letra. ¿Qué pasa? Hay algo acá interesante que les quiero leer de la que dice Lacan en el Seminario 11. Dice, para darles fórmulas que sirvan de punto de referencia, diré si la transferencia es aquello de lo que la pulsión aparta la demanda,
el deseo del analista es aquello que vuelve a llevar a la pulsión y por esta vía aísla el objeto A, lo sitúa a la mayor distancia posible del I. El analista es llamado por el sujeto encarnado. ¿Qué quiere decir eso? Que si en la transferencia se está jugando que el analista está en la posición de objeto, ¿sí? Y que el analizante lo que va a hacer con el analista es ubicarlo en el lugar del, lo que Fabri decía, el falo, del objeto de deseo. Si bien el analista va a semblantear el objeto, o sea, se va a poner en el lugar del falo, el analista no tiene que pisar el palito y ponerse en el lugar del falo, ¿sí? Tiene que semblantearlo, semblantear el significante de la falta, ¿sí? Porque ya sabemos que en Lacan el objeto A es un objeto en falta, ¿sí? O sea que es falta en la estructura. Entonces cuando se va a supervisión, lo que se supervisa es como el analista, en su función, lo que está haciendo, o lo que le está haciendo ruido, es porque justamente está en el lugar del falo, está intentando ser el objeto, se está poniendo en el lugar del objeto, del analizante. Y ahí es donde se arma el problema, donde aparece el síntoma del analista, el fantasma del analista, ¿sí? Y lo que hace Tapón es justamente producir el objeto, la falta. Que dice Lacan, lo que está diciendo ahí, que el deseo del analista tiene que estar en la distancia entre el objeto A y el ideal. Que el ideal sería lo que Fabri decía, el uno, lo uno, de que hay objeto. Entonces, más que darle al paciente el objeto de deseo, nombrarle el objeto del deseo, es pensar en qué estructura es deseado, desea, es pensado, piensa, escucha y se escucha, ¿sí? Como el deseo ya no es la interpretación del objeto que desea, sino de qué lugar, de qué estructura. Entonces, el analista lo que tiene que hacer en su función es justamente eso, producir lo que sería lo que nosotros llamamos el otro. Desde qué estructura está pensando, de qué estructura es pensado, desde qué estructura es deseado, desde qué lugar desea, escucha y es escuchado, ¿sí? Esa es la función del analista. Y lo que hace eso justamente es cuando el analista va al lugar del falo, cuando el analista se pone en el lugar del objeto, ¿sí? Y lo que se supervisa es eso justamente. Cuando la producción de sujeto, la producción, porque ya dijimos que el sujeto es lo que se produce entre, ¿sí? No es del analizante, no es del analista, sino lo que está entre, ¿sí? Inclusive hay algo que a mí me interesa mucho, que se escucha mucho en lo que se está pensando, es que el analista tiene que producir el sujeto, pero no, tampoco hay que ser extremista como si el analizante, si no escuchase, si el analizante no pudiese leer, igual se puede producir. O sea que si es que es entre el analizante y el analista. El analista no solo tiene que entender, sino tiene que hacer leer. El analista en su función hace leer un texto. El texto que el analizante no sabe que está escrito en otro lugar. ¿Sí? No pasa solo porque lo entienda el analista, sino pasa porque se entienda, porque eso hable, ¿sí? Porque si no le pasamos de que todo está en el analizante, el inconsciente está en el analizante, el sujeto está en el analizante, a todo está del lado del analista, sino que es entre. Inclusive el objeto A, que la falta, el objeto que falta, pero a pesar de que está circulando dentro del análisis, ¿sí? Es entre. Entonces, para mí el analista en su función también tiene que ver con un ejercicio de lectura. Podemos decir una forma de leer, una alfabetización. Hace leer lo que está escrito en otro lugar. El otro lugar lo que llamamos es la estructura, el saber, ¿sí? Eso sí me parece importante de puntualizar.
y lo que va a supervisión o lo que va al análisis de la función del analista es justamente cuando el analista no puede hacer la distancia entre el I y el A, cuando se está poniendo en el lugar del I, del uno, del objeto, ¿sí? En lo que Lacan, en la escritura de Lacan sería el A mayúscula, ¿sí? Está en A mayúscula. Y la idea es que se ponga en el A minúscula, en el objeto falta, aunque se plantee el objeto que le demanda el analizante. El analizante justamente le va a demandar el objeto, o sea, el saber, un saber absoluto. Pero el analista lo va a plantear, pero para producir justamente otra cosa, el otro lugar donde hay una estructura que está pensando, que está deseando, que está gozando, ¿sí? Eso es lo interesante, lo que me parece importante remarcar. Pero bueno, hasta aquí, para no enredarme mucho y permitir que pregunten y que hablen y que podamos articular todo lo que vinimos viendo en las 5 ponencias que hubo, dar lugar a esto. A un cierre para pensar juntos, ¿no? Que no se termine siendo un monólogo y un lugar de saber de mi parte también. Que se pueda construir algo ahí. ¿Puedo aproximar? Muchas gracias por tu ponencia, Sebastián. Y yo tengo una pregunta. Matemáticamente, cuando se habla de un espacio hiperbólico o un espacio neuclidiano, generalmente se refiere a una curvatura negativa, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de que estas curvaturas negativas no pueden ser representadas en una tercera dimensión. Entonces ya se necesita una cuarta dimensión para poder acomodar esa curvatura negativa. Entonces, como se dice en matemáticas, es de que en esta curvatura negativa se puede almacenar más información, ¿no? Entonces, aquí es en donde se abre también como esta nueva lógica que ponía Euclides, que era como la geometría normal que conocemos, y de ahí ya empiezan como todas estas nuevas formas que de alguna forma no tienen explicación bajo cierta lógica. Entonces, podríamos decir que es lo mismo en términos de psicoanálisis, y puntualizo un poquito más mi pregunta. En esta parte de la toroide y todo eso, ¿nos permite guardar más información en términos de contenido en el proceso terapéutico? Sí, el tema de Lacan en el Seminario 9 trabaja muchísimo el tema de lo que es la espacialidad y la temporalidad, ¿no? No hay que pensarla diferente, espacio y tiempo como diferente, o como algo natural, sino como dentro de la topología, ¿no? Dentro de cómo la piensa la espacialidad y la temporalidad, la topología. La cuarta dimensión para Lacan es una dimensión escritural. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden representar en las 3 dimensiones, que para Lacan es lo imaginario. Las 3 dimensiones son el registro imaginario para Lacan, y hay que pensarlas en otra dimensión, que es la cuarta dimensión, que es escritural. ¿Sí? Por ejemplo, hay objetos que trabaja Lacan con el cross-cup y la botella de Klein, que si uno las sumerge en la superficie tridimensional, las va a ver de una manera, pero en la cuarta dimensión hay que pensarlas de otro lugar. Por ejemplo, en la botella de Klein y el cross-cup, nosotros la vemos en las 3 dimensiones, la representamos en las 3 dimensiones, y como la vemos en ese lugar, parece ser que hay una... lo que no podemos ver es que, por ejemplo, que este objeto tiene un punto donde lo interior y lo exterior se relacionan. Pero representados en las 3 dimensiones parecen soldados, parecen como si fuese, por ejemplo, en el cross-cup un huevo. Pero en la cuarta dimensión, lo que mantiene el cross-cup son puntos en topología que se llama identificación, que no se pueden juntar. Que queda ahí un
un espacio vacío. Pero en las 3 dimensiones no se puede representar eso. Lo tengo que dibujar de alguna manera, lo dibujo en las 3 dimensiones, pero hay que pensar que en la 4ª dimensión siempre hay un punto, que Lacan le llama el punto de fuga, que es justamente donde vamos a ubicar el objeto, que es el objeto A, o también el significante fálico, el falo, como punto de fuga. Es un punto donde no se puede reducir a la nada, ¿sí? Pero en las 3 dimensiones no se puede, igual que la botella de Klein. En la botella de Klein, la forma que tiene de armarse y de identificar los puntos, en 3 dimensiones necesito hacer trampa, porque no me lo va a permitir. Necesito hacer trampa para representarlo, pero en la 4ª dimensión pasa de otra manera. Hay puntos que no se pueden, hay un punto que no se puede. Entonces, bueno, estamos hablando de esa espacialidad, de esa temporalidad, de la escritura, donde justamente a Lacan le interesa ubicar el sujeto también, el objeto A, ¿sí? Sí. Y Lacan todo el tiempo trabaja, vamos a ver por qué decimos que la estructura en Lacan es topológica, porque todos los objetos que trabaja Lacan es para, por ejemplo, el grafo del deseo, es un grafo, ¿no?, topológico, el lambda, que trabaja antes, el toro, después trabaja los 2 toros juntos, el cross-cap, después trabaja también el nudo Borromeo, trabaja las trenzas. Son todos elementos para pensar la función del analista, y para pensar cosas que hace un analista en el análisis, en la clínica y en la epistemología, ¿sí? Entonces la estructura es topológica. Necesitamos pensar una interioridad, una exterioridad, una espacialidad, una temporalidad, una continuidad, una discontinuidad que tiene que ver con lo topológico. Para acá la estructura es topológica. Si no, no podemos pensar lo inconsciente como la producción del análisis del dispositivo. Porque si no, tenemos que ubicar al inconsciente del lado del paciente, por ejemplo, ¿sí? Y no como una producción, como algo que está en el medio. Ni siquiera podemos pensar el objeto A como un ambos sector, que está ahí en el medio. Ni siquiera pensar la función del síntoma como una producción en análisis, ¿sí? Son otras maneras de pensar el padecer, ¿sí?, dentro del dispositivo, ¿sí? Y también, por eso la función del deseo, función del analista, función del síntoma, función de lo que sea en Lacan es función, ¿sí? Relacionada a la teoría de conjuntos, relacionada a la topología, a la matemática. Estamos pensando en esa epistemología, ¿sí?, la teoría de conjuntos. Nosotros sabemos que en la teoría de conjuntos, lo que logra la teoría de conjuntos es poder armar una lógica de discursos, ya no pensar elementos, cosas, objetos, objetos de la realidad empírica, sino que podemos empezar a pensar objetos abstractos, ¿sí? Ya los números no dan cuenta de objetos, por ejemplo el 1, el 2, el 3, ¿sí?, de un objeto, sino que podemos pensar a partir del significante, cómo el significante da cuenta de esos elementos. Hay que estudiar ahí Frege, y hay que estudiar la discusión que tiene ahí, que es la filosofía analítica, con la discusión filosófica que hoy nombró y pensó Fabri, justamente la metafísica del ser, ¿sí? Y cómo se puede, discutiéndole a Kant, discutiéndole a la filosofía, pensar que, por ejemplo, ya los números no dan cuenta de cosas. Por ejemplo, yo puedo contar árboles, 1 árbol, 2 árboles, 3 árboles, 4 árboles, pero para eso yo necesito antes lo que sería para Lacan el verbo, el discurso, porque el concepto me va a permitir recortar 1 árbol, 2 árboles, 3 árboles. Sin eso, yo no puedo identificar 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo el significante, el concepto, produce tanto lo que hay como lo que no hay? O sea, estamos diciendo que produce la falta, el 0, y a partir de ahí el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y toda la estructura. Entonces ya podemos empezar a contar, a partir de la teoría del conjunto, elementos discursivos, ¿sí? En los conjuntos podemos meter cualquier cosa. Podemos meter cosas que existen o que no existen, por ejemplo, unicornio, duende. ¿Se entiende? Ese es el gran movimiento de la teoría de conjuntos, que tenemos que pensar a Cantor, que nombró Fabri, Frege,
Bertrand Russell, con la famosa paradoja del barbero, y bueno, y así Wittgenstein. Y Lacan está tratando de pensar desde ahí, ¿no? Desde esas lógicas, ¿sí? Con sus diferencias también, con sus... llevándolo a la clínica, a lo que hace un psicoanalista, ¿sí? Pero ahí interesante es qué hace un supervisor, porque lo que viene a supervisar un analista, un psicólogo, lo que sea que viene, porque algo le hace ruido, pero le hace ruido en tanto que se le hace síntoma, o que se le hace, hay una traba en su fantasma, por eso le hace síntoma, o porque el caso no avanza, porque no puede leer, porque no puede escuchar. Entonces la pregunta es, ¿no puede leer, no puede escuchar? ¿Por qué? Justamente por su fantasma, ¿sí? Entonces la función del supervisor, en la función del analista, es volver a ubicarlo ahí. O sea, porque lo que nos vamos a dar cuenta justamente es que no puede escuchar porque algo le está haciendo ruido, o porque se está posicionando en el lugar del objeto ideal del analizante. ¿Sí? No está haciendo la distancia que dice Lacan en el seminario 11 de distanciar el objeto A, o sea, el objeto como falta, del ideal, del uno. ¿Sí? Yo tenía en supervisión un analista que me decía que no podía escuchar a un paciente porque el paciente era de la onda O, de la vida queer, entonces tenía una forma de relacionarse sexualmente compleja para ella. Como ella tenía una forma de relacionarse, no podía escucharla. ¿Sí? Pero ahí, ¿qué es lo interesante? Le hacía ruido, ¿no? Porque, claro, yo no tengo el objeto para ese analizante. No lo puedo escuchar porque yo tendría que ir al lugar de ese objeto. Yo tendría que tener el saber, y no lo tengo. Entonces, pero justamente el engaño está ahí. No se tiene el objeto. El objeto es objeto en falta, que hay que ponerlo a circular en un análisis y que tiene que ver con la estructura. La estructura sería en los significantes en relación, ¿sí? Que es lo que ubicamos como lugar de saber, ¿sí? Entonces, bueno, así es que el analista no vaya al lugar de objeto, que no vaya al lugar del ideal, del objeto de deseo del analizante. Eso es lo que es la transferencia, eso es lo que se demanda. Pero si bien lo vamos a semblantear, el analista lo tiene que ubicar en otro lugar, en la estructura. Por eso habla en la estructura, ¿sí? Hoy Benja habló de eso, nosotros no escuchamos, por ejemplo en Freud, está el tema de, bueno, la neutralidad, que al final tampoco era tan neutral, porque si en el caso Dora la chica estaba metiendo el dedo dentro de una cajita, Freud pensaba, se está masturbando. ¿Sí? Freud ya tenía el significado, ¿sí? Entonces lo interpretaba. Ya tenía la cosa, está la cosa primero, la representación cosa y la representación palabra. Para Freud la palabra era un medio para alcanzar algo de la cosa que estaba en ese lugar, ¿no? En el lugar de lo que podemos llamar lo inconsciente. Pero justo para Lacan ya no está la cosa, sino que un significante, un sujeto es lo que representa un significante para otro significante. ¿Sí? Ya no está la cosa, ya no está el significado, sino que necesita una relación de los significantes para dar cuenta del saber que se está jugando ahí. ¿Sí? Okay. Y bueno, eso es lo interesante del significante, por eso la clínica del significante. Y cómo el significante, organizado en una estructura, goza, piensa. O sea, el goce, el deseo, el pensar, tiene que ver con el significante, ya no con el lugar del yo hablo, sino que una estructura me piensa, me habla, me goza, ¿sí? Y eso es lo que la función del analista tiene que ubicar. Es poner a jugar una X. Si la función del analista se escribe F, y entre paréntesis X, la función es una maquinaria, ¿sí? En matemática, que yo le doy una orden, que es relacionar elementos, ¿sí? Un conjunto, o sea, un elemento con el otro, o sea, lo que dije antes, el dispositivo con lo inconsciente, digamos,
el analista, con la función del analista con inconsciente, hay que ver qué tipo de función vamos a ocupar, si es neutral o si no, ¿sí? Porque la función va a tener una relación con lo que es la producción. Y poner a jugar una X es una letra, que la letra en Lacan es el objeto A, la falta, ¿sí? A producirla, ¿sí? Entonces el objeto ya no es un objeto a alcanzar, sino que es un objeto causa, ¿sí? Causa el deseo, ¿sí? Lo que va a hacer el analizante y también en supervisión es justamente ponerse en el lugar que Fabri lo ubicó bien, como el falo, que es el lugar o objeto o significante de la falta. El analista lo tiene que plantear, no es el objeto, no tiene el objeto. Que el analizante te demande eso no quiere decir que uno tenga que responder a eso, ¿sí? Es más, no se puede responder a eso, ¿sí? Porque si se pudiese responder, responderíamos y le daríamos el objeto y está todo bien. Y el tema es que no se puede responder, sino que hay que ubicar ese objeto en otro lugar, justamente en la estructura, pero la estructura tiene una falta, que es lo que ubicó Fabri como el otro barrado, ¿no? No hay saber absoluto de mi ser, ¿sí? Entonces el deseo en Lacan ya no es interpretar el objeto de deseo, sino las condiciones, el lugar desde donde se desea. Por eso me interesó plantear el marco también de donde nosotros pensamos hoy, qué cosas pensamos, porque justamente el marco también, la estructura es lo que nos permite pensar, qué vamos a pensar, qué vamos a proponer dentro del psicoanálisis, qué epistemología vamos a pensar. ¿Sí? ¿Sí? Pero bueno. No, me parece súper interesante lo que dices igual, Sebas, porque como que se toma por desapercibido justo las coordenadas que son las que van a dar producto a todo lo demás, ¿no? O sea, es muy importante saber la contextualidad, ¿no? Está bueno eso que decís coordenadas, porque quizás la función del analista tenga que ver con eso. Ir construyendo las coordenadas, ¿no? Las coordenadas de donde se ubica algo, ¿sí? Que estamos pensando como función del analista y como el sujeto de deseo, digamos, ¿sí? Pero sería muy raro pensar que el analista tiene el objeto, que eso es lo que supone el analizante, ¿sí? O que el analista pueda decirle cuál es el objeto de su deseo, sino que son las condiciones donde se desea, de donde se piensa. Ahí está la barra que decías, ¿no? Claro, claro. El obsesivo es muy común que piense que sus pensamientos, tengo pensamientos, pero lo que no puede y que necesita a través de la función del analista es ver que esos pensamientos están dentro de una estructura. No es que él piense obsesivamente, no es que se le vengan los pensamientos, no es que estén adentro de su individualidad, sino que hay algo que piensa en él, ¿sí? Hay algo que está pensando, que es la estructura, que dijo Benja claramente, pero para esa estructura, para llegar a esa estructura tenemos que cortar, producir lo que es significantes, y esos significantes ordenados nos van a dar saber. Y esos significantes ordenados, hay entre significantes, lo que nosotros podemos decir los intervalos, ¿sí? Por ejemplo, el analista va interpretando, entonces va produciendo, ¿sí? Y el analista en el proceso de análisis lo que va a poder hacer es conectar las interpretaciones, o sea, los intervalos, conectar una interpretación con otra interpretación, con otra interpretación, con otra interpretación. Las interpretaciones del analista no quedan aisladas, sino que vas construyendo un material, y el deseo del analista, y la función del analista, y el sujeto van a caer en los intervalos, en el lugar vacío. ¿Sí? Pero la función del analista es justamente ordenar eso, construir un texto. Lacan tiene en su versión del sujeto algo hermoso que dice que es a la manera del esclavo medieval, el esclavo tiene tatuada, lo pelan, le tatúan en el cuero cabelludo su condena y se acerca al verdugo, pero no sabe cuál es su condena. Entonces justamente lo que el analista tiene que producir justamente es la lectura de eso que está escrito, que justamente, en este caso el analizante, no sabe. ¿Sí? ¿Sí? Que está escrito en una estructura.
¿Sí? ¿Quién más quiere? Creo que Sandra quería venir para acá. Muchas gracias. A ver. ¿Alguien más quiere pasar a preguntar por ahí? O a lo mejor un comentario, no sé, acuérdense, no hay pregunta correcta, incorrecta. Sí, porque podemos articular un poco de todo lo que fuimos viendo para empezar a... Por ejemplo, yo no creo que, a mí me parece, que la autoayuda, la psicología, en tanto yo y todo eso, sea un problema, porque si a la gente le sirve, le sirve. Si funciona, Claro. funciona. Me parece que la función del psicoanálisis es justamente cuando no funciona. Cuando por más voluntad que le pongas, la cosa no funciona. Cuando te dicen, sí, yo le quiero poner voluntad, pero termino comiendo lo que no puede, no, me hace mal, pero no puedo dejar de comer lo que me hace mal. Si vas a la autoayuda y te funciona, bueno, te funciona. Ahora, el problema es cuando no te funciona. Y me parece que el psicoanálisis tiene cosas que decir ahí. ¿Sí? Está bien, hay diferencias de cómo pensamos la función del analista o del psicólogo o lo que hacemos. Pero me parece que el psicoanálisis justamente viene a trabajar cuando la voluntad no alcanza. Cuando el yo hablo, ¿no? Lo que ubicó Fabri, lo que ubicó Marcelo como con ese lugar de yo, no sé qué digo, no sé qué me pasa, no sé qué siento, no sé por qué hago. Entonces, lo que el psicoanalista intenta en su función es ir a esa estructura. Porque hay una estructura que piensa, una estructura que habla. Pero esa estructura es topológica para Lacan. Porque no es lingüística como la pensaba Saussure, ¿sí? El significante, por ejemplo, como lo pensaba Saussure, ¿sí? Lacan en el seminario 20 dice, el inconsciente está, tenemos la frase reconocida, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces Lacan se piensa, entonces, ¿qué sujeto es? ¿Quién habla? ¿Sí? Pero Lacan en el seminario 20 también dice, el inconsciente está estructurado como la teoría de conjuntos. ¿Sí? El significante ya no es el significante de la lingüística. Para nosotros es otro significante. ¿Sí? Y la estructura es una estructura que también tiene una falta. Está en falta, la estructura está en falta. Lo decía bien Fabri, donde Freud ubica la castración, que es en el niño, para el objeto deseado, ¿no? Su madre, y la castración cae ahí, en la castración cae justamente en la estructura, en el lenguaje. ¿Sí? Y él decía, justamente el neurótico lo que busca es su ser en el otro, ser el falo del otro, ser lo que complete y lo complete. Y ese es el problema. ¿Dónde podemos ubicar? Eso es en el fantasma. En el fantasma, el analizante se vuelve objeto del deseo del otro, que en Lacan se escribe la demanda del otro. ¿Sí? Entonces justamente está ahí, para la castración, digamos, en Lacan está en la estructura, es simbólica. ¿Sí? Ya no el mito edípico de Freud. ¿Sí? Si se quiere, la castración cae dentro de lo que Lacan escribe DM, deseo materno. ¿Sí? La estructura del lenguaje y el otro. No cae sobre el niño. Totalmente de acuerdo, Sebas. Por ahí dicen en los comentarios, Sandra dice, me gustó el hecho de pensar que la situación en el análisis no está en la persona o en el analista, sino en una construcción entre ambos, está ocurriendo en la relación, en lo que se comparte y se construye en ambos. Y por ahí dicen muchas gracias también. Sí, sí. Y tampoco caerle al analista como que si el analista es el que, está bien, tiene que producirlo, tiene que cortar el significante, tiene que armar, pero el analizante también tiene que leerlo. Porque yo puedo entender algo que le está pasando, pero si no lo entiende, o si no cae en cuenta, si no aparece,
Si no lo puede leer el analizante, tampoco sirve de mucho. ¿No? Es una producción de lectura, donde hay algo escrito en otro lugar. En eso habla, ¿no? O sea... Donde uno no se piensa, ¿no? Claro, la verdad no estaría del lugar del analista tampoco. ¿No? Esto que decíamos, saber y verdad, donde el analizante va a poner el saber y la verdad, en el lado del analista, el objeto de su deseo, sino que justamente estaría en la estructura. ¿Sí? En esa estructura que habla. Eso habla. Eso lo habla inclusive al analista. El analista no sabe. ¿Sí? Y eso es lo que va a supervisar cuando se le hace ruido eso, que no sabe, que no, ¿sí? Entonces, bueno, en supervisión es marcar eso, justamente que lo que se supervisa es el fantasma. El fantasma que lo toma al analista en su función. ¿Sí? Donde ya no puede escuchar, donde no puede leer, donde no puede hacer leer, donde no puede escribir. Porque el sujeto de última es el mismo. Vos decís, bueno, viene un analista a supervisar un caso. ¿De qué sujeto estamos hablando? Es el mismo, porque ese sujeto que se está produciendo escrituralmente en el análisis es ese sujeto. Ahora el analista que fue a supervisar puede escuchar si la supervisión fue buena, ¿no? Si se pudo ubicar algo ahí. De vuelta a su función y a su deseo, que su deseo es, dice Lacan, es la diferencia, la distancia entre el ideal y el objeto, ¿no? Mantener esa distancia. Semblantear el objeto causa de eso. A mí me parece genial que plantees justo esta cuestión del el análisis de la función del analista, ¿no? Porque justo tendría un lugar muy importante, pues sí, como dices, que el analista no sabe, ¿no? Y que va a haber momentos justo en el que el analista se angustia y bueno, hay algo que lo compete ahí, ¿no? Justamente, como explicabas en tu caso, por ejemplo. Sí, porque el analista sabe, desde lo teórico, de su marco teórico, ¿no? Cómo funciona el deseo, por ejemplo. El deseo tiene una teoría de eso, pero no el deseo particular. ¿Sí? Y lo que ahí se va a poner en juego es ese deseo particular del caso. ¿Sí? Entonces, bueno, el analista tiene una teoría que va a sostener el dispositivo, obviamente. Pero bueno, es lo que vos decís. Pero no tiene el saber. Porque si lo tuviese, bueno, se lo damos. Porque el saber está en otro lugar. Está en la estructura, que hay que construir. Y ya dijeron ustedes, vos ya lo dijiste, a partir del significante, la cadena significante, o el enjambre significante, como lo queramos llamar, dependiendo de los seminarios que agarremos. ¿Sí? Entonces, sí, el analista no tiene el saber. Eso es lo que va a suponer el analizante, en su principio, con la transferencia. Entonces, si el analista, en la transferencia, dice Lacan, que se va a demandar el objeto, el analista, semblanteándolo, lo que tiene que hacer es volver a ubicarlo en el lugar de la demanda. O sea, que la demanda es del otro, de la estructura. Tiene que volver a ponerlo ahí. ¿Sí? Eso habla, eso demanda, eso goza, eso desea. ¿Sí? No lo tiene, no lo tiene. El analista no lo tiene, lo va a semblantear vía transferencia. Va a ir a ese lugar que Lacan le llama sujeto supuesto saber. Totalmente, totalmente. Y el objeto no es un objeto, es un objeto en falta. ¿Sí? Es un objeto en falta que funciona. O sea, son las condiciones de deseo. Eso anda, ¿no? Eso, claro, claro. Sí. Por ahí... Y lo que podemos, lo que podemos producir es desear desde otro lugar. Pensar desde otro lugar.
Bueno, lo leo por acá, dice Edgar. Muchas gracias por la plática. Efectivamente, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero su naturaleza no se limita a lo lingüístico. Por otro lado, lo topológico hace referencia a las cualidades del encuentro entre el psicoanalista y el paciente. ¿Cómo podemos aseverar que efectivamente la función de esta manera? Bueno, buenas preguntas. Yo, bueno, creo que como dijo Sebas, no es tanto una cuestión lingüística, ¿no? Sino más bien pues, justo en un texto, ¿no? De ir abriendo significantes, que ya esa clínica se formaliza de otra manera, la lingüística. No sé, ¿qué piensas tú, Sí, Sebas? Lacan lo llama la lengua todo junto. Ya no es la lingüística, el lenguaje en tanto tal, sino la lengua. Eso, por eso usa ese neologismo Lacan, para pensar, de la lengua. Sí, creo que también un poco medio contestando a la segunda pregunta que haces, Edgar, pues creo que también como presenta Sebas, ¿no? Las coordenadas de donde uno parte del análisis. Súper importante, ¿no? Que para eso justo nos apoyamos en estos modelos, ¿no? Sí, porque si no sería impensable pensar lo inconsciente como una producción del dispositivo. Como lo pensaba Freud, como un homúnculo, digamos, como adentro del analizante. Claro. De geometría euclidiana, una esfera, un interior, un exterior, o lo que querramos poner ahí. Y mira, hago una vuelta capaz, porque justo empezó Roa Aguilera diciendo que no es un saber a priori, ¿no? Y bueno, ahorita como que cerrando un poco la cuestión, eso solo se puede hacer por la lectura que yo le estoy dando, ¿no? Si no, ya está dicho. Sí. Oye, Sí, perdón, Bueno. yo estoy leyendo aquí la pregunta y yo la leo un poquito diferente. Más bien yo entiendo que Edgar nos está preguntando si la estructura topológica se refiere exclusivamente a la relación o al encuentro que tiene el psicoanalista con el paciente, o también si esta estructura topológica se encuentra desde una forma individual, ¿no? A Lacan lo que le interesaba es formalizar, que es lo que intentamos hoy en todo el congreso que fue hoy, es formalizar lo que pasa en un dispositivo, la función del analista. Entonces, estamos hablando dentro del dispositivo. ¿Sí? Claro. Sí. Y ya después, no sé, lo individual justamente en el dispositivo es lo que se tiene que perder, es lo que se empieza a dibujar. Porque si eso habla, ya no es una individualidad. Ni el analista habla, ni el analizante habla. Eso habla. Ya no es una individualidad, se pierde la individualidad. Hay Claro, algo es correcto. que habla. Eso Me llama la habla. atención lo que decía Jerry. Efectivamente, me parece que si lo dejamos en un plano individual, espero no hablar de más, pero es relativamente sencillo, ¿no? Yo lo veo hasta un poquito relacionado con el fenómeno en el sentido kantiano, ¿no? Está lo que se presenta a los sentidos, lo que se presenta a la persona, y está aquello que desconoce, lo que diríamos que es el noumeno. Eso puede ser relativamente sencillo. En la relación entre el terapeuta y entre el analista y el analizado, ¿cómo podemos aseverar que efectivamente el analista está escrutando esta relación entre el significado y el significante por parte digamos, del paciente o del analizado, o de la relación entre el terapeuta y el analizado? ¿Cómo podemos aseverar, si bien la forma es lógica y tiene un sentido claro, cómo podemos aseverar que la intuición del analista
no está errada o no está en algún punto sesgada. Lo que pasa es que el significado en Lacan, o la significación que le llaman, son efectos de significación. El significante produce efectos de significación. Hay que ver si se puede llegar al significado total, a lo uno, digamos, al objeto. Justamente, si se pudiese llegar, ¿no? El significante produce efectos de significación. Sí, creo que es correcto lo que dice, digo, creo, ¿no? Sebas, y yo agregaría que también puede estar equivocado, ¿no? O sea, justamente esa es la cuestión que el psicólogo no quiere reconocer, por decirlo así. Bueno, no solo es el psicólogo, ¿no? Si nos posicionamos desde ciertas posiciones específicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, te voy a comentar una viñeta, Edgar, no sé si pueda contestarte un poco mejor con esto. O sea, no sé, un analizante me hablaba de, digamos, el significante que se repetía era no poder ser el proveedor, entonces tenía que estar, ¿no? Entonces como que ahí había una conversación en torno a eso. Un día en una sesión, creo que le llega una cámara de la Amazon, ¿no? Entonces me dice, espérame tantito, sí, claro, va por la cámara y me dice juguetonamente, me dice, aquí voy a dejar la cámara, que no se me va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces, digo, a mí en lo personal, ¿no? A lo mejor a Sebas no, pues a mí me resuena eso y a mí lo que me salió a preguntarle es, ¿quién sí se va? ¿No? Y se caga de risa y me dice, pues no vas a creer, pero otra vez se me vino a la mente mi esposa, ¿no? Y bueno, ahí había otro tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero capaz si yo puedo estar equivocado y me dice, no sé, no, me refería a que aquí va a estar, no sé, ¿no? Justamente es qué es lo que esa lectura va a provocar, ¿no? Sí, asociaciones. Más producción también, ¿sí? Ahí está el lugar vacío que decías, ¿no? Claro, claro. Y después ahí, con los intervalos, se puede ir, en los intervalos de esas interpretaciones, se puede ir ubicando el caso, describiéndolo. El sujeto, que en la casa sería el sujeto de deseo, el deseo. Pero ya no tanto objeto, sino en las condiciones que se desea, la estructura que se desea. Creo que Fabri lo dijo, una cosa, y bueno, y si no la hay, entonces al final terminamos siendo el sujeto supuesto saber. El analista va a terminar siendo el que le diga qué objeto es. ¿No? ¿Cuál es el objeto de su bien, de su felicidad, de su bienestar, digamos? No sé, para pensar, eso son cosas para investigar, porque la propuesta es la investigación. Hablamos más de lo que no hacemos, de lo que hacemos. También hacemos, pero de lo que no deberíamos hacer. Por ejemplo, ponernos en el lugar del objeto del bien, digamos. Este es el objeto de tu deseo. Claro. No sé, para pensar. No sé si responde Edgar un poco. Sí, me queda un poco más claro. Muchísimas gracias. También decir que la ponencia fue muy buena, me pareció muy grata. Me quedo igual pensando en muchas cosas. Todavía no termino de integrar o de comprender todo lo que escuché. Sin embargo, me pareció de verdad muy interesante. Muchas gracias por presentarse, por esta oportunidad de escuchar estos puntos de vista y estas pláticas tan interesantes. Bueno, muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias por tu palabra, Edgar, a ti. Y digo, está bien no entender todo también, ¿no? Justamente es esa cuestión que va avanzando, ¿no? A medida que uno va avanzando, va perdiendo. Bueno, que compartimos grupos de investigación, sabemos que es un trabajo de producción, digamos, de lectura, de discusiones, ¿no? Sabemos que
y que justamente el sujeto es una hipótesis. Creo que hoy lo habló Marcelo con el tema de la ciencia conjetural. El sujeto es una conjetura en análisis. ¿Sí? Una hipótesis que se trabaja. Entonces, bueno, sí. ¿Sí? La propuesta es más eso, más la lectura, la investigación, la producción, la discusión. Pues Sebas, te agradezco mucho, te agradecemos mucho por tus palabras, por tu ponencia. Justo yo también concuerdo con Edgar, muchas cosas que pensar, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo y pues procedemos al cierre del segundo día. Pues muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Sebas, nuevamente. Y pues bueno, damos cierre a este segundo día del Congreso, ¿no? Nos estamos viendo esta semana para ver todo lo que tiene que ver con tecnología web 3.0 y finanzas descentralizadas. Y bueno, vamos a ver toda esta cuestión digital muy interesante que a lo mejor por ahí Gerardo les puede contar también un poco, ¿no? Y nos vemos el sábado para el cierre del Congreso, ¿vale? Vamos a hacer ahí una mesa redonda también después, justo hacer una clase de diálogo, ¿no? Entre todos, así que, pues muchas gracias, chicos. Ahí nos estamos viendo esta semana o el siguiente sábado. Bueno, gracias a todos. Gracias, Sebas. Un gusto tener por acá. Chao. Bueno, igual, antes de cerrar, agradecer a todos los que han estado en este espacio y igual para darle continuidad, ¿no? a lo que se viene viendo y cómo tenemos que ir integrando diferente tipo de conocimiento en nuestra práctica profesional y también en nuestros intereses personales para poder expandir y tener una apertura teórica mucho más profunda que nos lleguen a dar una mejor respuesta y, y soluciones, ¿no? ante esta crisis que estamos viviendo y sobre todo como psicólogos para este impacto individual que nosotros podemos tener como profesionales que sea mucho más alto, ¿no? Entonces, nos vemos mañana lunes para darle inicio a la jornada educativa, tengo hipo, a la jornada educativa de Web 3.0. Mañana empezamos con introducción a blockchain. Va a estar bastante bueno. Entonces, espero igual verlos por ahí. Saludos y igual vamos a ir a otro cuarto a platicar si alguien quiere unirse.